Bueno, muy bien. Bueno, ahora nos vamos a dedicar a ver un poquitito de qué es lo que pasa con la criptografía actual. Esto es un poquito optimista, esto de criptografía actual, ¿no? Porque está todo en revisión en este momento, pero salimos de la criptografía clásica, que es lo que vimos en la clase previa, y nos metemos en lo más reciente, por así decirlo, de los últimos años. Muy bien. A ver. Ahí está. Sí, por ahí ustedes van a ver que yo hago algunas interrupciones porque estoy dejando entrar a la gente que se va conectando. Bueno, acá no, es simplemente un temario de lo que vamos a ver. Y empezamos con la visión de lo que es la seguridad informática. Obviamente, seguridad informática está vinculado con todo lo que se refiere a la protección de información que circula por medios automáticos. Pues esa es la diferencia que hay entre seguridad informática y seguridad de la información, ¿no? Que es un concepto más amplio. Seguridad de información se refiere a todo tipo de información, ¿no? Esté o no en computadoras. En cambio, esto está específicamente orientado a lo que se maneja por medios electrónicos. Bueno, acá comenzamos con una pequeña broma, pero que es bastante triste y real, que se refiere a que en general la política de las empresas es ignorar o quitarle valor o devaluar los ataques que van sufriendo. Y eso es lo que quiere representar estos cuadritos. Y eso evidentemente no es una costumbre sana, ¿no? Hay que atacar los problemas y resolverlos y en lo posible protegerse, ¿no es cierto? Más vale prevenir que curar. Eso vale para la medicina como para la seguridad informática. En general, cuando una organización o empresa pretende lograr cierto grado de madurez en lo que se refiere a seguridad informática, implementa una política, ¿no? La política incluye todas las etapas. En este esquema más o menos están representados lo que es la planificación, la ejecución, el control y las correcciones, ¿no? Es como un ciclo permanente de seguridad informática y que van cumpliendo todos los interesados en lograr una madurez adecuada. En general, los objetivos de la seguridad informática son múltiples, de los cuales los 4 primeros que figuran acá, como ya hemos dicho antes, pero vale la pena repetirlo, son los referidos a la criptografía. La criptografía, desde ya que juega un papel central en lo que es seguridad informática, porque no existe ningún tipo de protocolo o acción dentro de la seguridad informática que no emplee directa o indirectamente la criptografía. En general, se trabaja con información, ¿no es cierto? Es el material de base. Y los métodos que emplea la criptografía se conocen como primitivas. Cuando hablamos de primitivas, estamos hablando de algoritmos, o sea, recetas que ejecutan determinadas acciones concretas dentro de los objetivos de la seguridad informática. En general, acá nosotros distinguimos 2 niveles, un nivel inferior, un nivel de base, que representa algo así como el motor de la criptografía, que forman los algoritmos.
Y bueno, como ya dijimos, un algoritmo es simplemente una receta que lo podemos considerar como una caja negra, donde ingresa información por un lado y por el otro lado se genera una información de salida. Esos algoritmos pueden ser deterministas o estocásticos. Vale la pena hacer esa aclaración. Un algoritmo es determinista si a igual entrada le corresponde igual salida. Y cuando la salida es múltiple o a veces no solo múltiple sino aleatoria, en ese caso hablamos de un algoritmo estocástico. De todas maneras, las primitivas no se usan directamente en la programación, sino que se establecen protocolos. Y los protocolos lo que hacen es especificar todos los formatos involucrados en el uso de las primitivas. Por ejemplo, cómo hay que presentar la información, cómo se organiza esa información, si se presenta en forma numérica, si va agregado con espacios para completar determinado campo o no, etcétera. Quiere decir que tenemos por un lado el algoritmo y por el otro lado el protocolo. E incluso vale la pena aclarar que la mayor parte de los ataques que se producen contra los sistemas criptográficos no son contra las primitivas, sino contra los protocolos, que suelen tener muchas más fallas o bugs, ¿no es cierto?, de construcción que las propias primitivas. En general, como es lógico, una primitiva que cumple un objetivo tiene que ser evaluada fundamentalmente por el nivel de seguridad y la funcionalidad, ¿no es cierto? O sea, que cumpla con el objetivo. Eso es lo más importante de todo, es qué seguridad nosotros le asignamos a una primitiva como para resistir ataques. Después vamos a hablar un poquitito de los ataques, pero como ustedes se podrán imaginar, cualquier creación criptográfica de este tipo, que pretende ser una primitiva de valor, tiene que asegurarse que los ataques no sean eficaces. O sea que no puede haber posibilidad de intromisión, que haya una tercera persona o algún involucrado que esté usufructuando las fallas de la primitiva para poder quebrarla. Bueno, después y en otro sentido también nos interesa el rendimiento, ¿no es cierto? O sea que la cosa sea eficiente, no obtener una respuesta en el término de horas, sino en cuestión de segundos. Y acá hay una lista, eso es un listado que ya es incompleto, pero nos muestra que las primitivas se clasifican básicamente en tres categorías. Hay primitivas que no tienen clave. Por ejemplo, las funciones de control de integridad, funciones hash, de la cual vamos a hablar más adelante, son primitivas que no requieren ningún tipo de información personalizada. Y por el otro lado tenemos ciertas primitivas que trabajan con claves simétricas, es decir, claves secretas que son compartidas entre dos o más entidades, y claves con primitivas de clave pública, ¿no? Entonces, una primitiva de clave pública trabaja por criptografía asimétrica, ¿no? En contraposición a lo que hacen, lo que ocurre con las primitivas simétricas. Muy bien. Y acá vamos a comenzar con algunas definiciones que conviene manejar, o sea, cuando uno se quiere manejar en criptografía, de alguna manera conviene, digamos, se pone de acuerdo en un determinado conjunto de definiciones que vamos a tratar. Primero, el alfabeto, que son justamente los símbolos que se emplean. Lo habitual
para la representación de textual se utiliza el código ASCII, ¿no? La representación de todos los caracteres, signos de puntuación, números, etcétera, en formato de paquetes de 8 bits, ¿no? Un byte. Eso es lo que hace el código ASCII, que es el código internacional más empleado. Después hay otros códigos especiales, ¿no? Hay formato libre, sería el formato binario, o sea que la información viene directamente dada por una cadena de ceros y unos. Nosotros definimos como texto plano, a pesar de que ese término es un anglicismo, es una derivación de la palabra inglesa correspondiente, pero conocemos como texto plano a todo lo que sea legible para cualquier entidad. O sea, si nosotros mandamos información en texto plano, de hecho no la estamos cifrando. Y cuando hablamos de texto cifrado, en ese caso decimos que el texto plano ha sido transformado de tal manera que solamente los que compartan la clave o las claves empleadas en la generación de texto cifrado tengan la posibilidad de acceder al texto plano. Lógicamente que en el medio tiene que haber una cierta función de encripción y una clave. O sea, una función de encripción que es también hablemos justamente de un algoritmo que tome como ingreso el texto plano y una clave, puede ser una o más claves, y transforme ese texto plano en texto cifrado. Esto opera como si fuera una caja que en principio la podemos denominar como caja negra, ¿no? Una caja negra es un procedimiento del cual desconocemos o no nos interesa conocer el funcionamiento interno, la mecánica interna. Solamente nos interesa saber qué es lo que pasa con la entrada y con la salida correspondiente. Y un criptosistema, cuando hablamos de criptosistema en criptografía, estamos hablando del conjunto de estos 5 elementos, son 5 elementos que son los textos planos, textos cifrados, las claves y funciones de encripción y desencripción. O sea, un criptosistema es el sistema algorítmico integrado de transformación de textos planos en textos cifrados. Canal de comunicación. Un canal de comunicación, cuando se establece un intercambio de información entre dos o eventualmente más entidades, es el medio mediante el cual se transporta esa información. Eso es un canal, ¿no? El mensaje es lo que circula adentro de un canal. Entonces distinguimos acá la capa física de la capa lógica, ¿no es cierto? El contenido de circulación es el mensaje y la capa física forma el canal de comunicación. En general, denominamos entidad en criptografía a cualquier ente que participa de un canal de comunicación. Y este puede ser o una persona o puede ser un sistema. O sea, una entidad no necesariamente es una persona, ¿no? Puede ser un sistema automático o, como se llama vulgarmente en criptografía, un oráculo. O sea, un sistema de respuesta automática. En general, los canales se caracterizan por la presencia de un emisor, que es la entidad que genera los mensajes. El receptor sería el legítimo usuario que está recibiendo esa información, y un adversario, este puede recibir todo tipo de términos negativos como enemigo, espía, hacker, curioso, intruso, etc. O sea, cualquier entidad que trata de vulnerar la seguridad de la comunicación. O sea que se mete en el canal de alguna manera y lo espía, como mínimo lo espía. No puede ser un espía pasivo, o sea, alguien que solamente se dedica a mirar qué es lo que circula ahí adentro,
¿no? Como diríamos mal dicho en español, snifear, o sea, estar espiando qué es lo que pasa con la entrada y salida de información de los distintos puertos de la computadora, o puede ser un adversario activo, o sea, aquel que ingresa y genera o cambia los mensajes que están circulando, ¿no? Eso en general es mucho más peligroso un adversario activo que uno pasivo. Llamamos canal seguro a un canal que no deja ingresar a los adversarios, o sea que de alguna manera lo blinda contra el acceso físico, ¿no? Podríamos decir que si establecemos un canal físicamente formado por una fibra óptica punto a punto, si tenemos un control de la integridad de la fibra óptica, automáticamente tenemos un canal seguro. Ahí no va a poder entrar nadie. Evidentemente, lo contrario es el canal inseguro, ¿no? Ya todos sabemos que Internet es el canal inseguro por excelencia que existe. Ahí la información que circula es, digamos, nunca está garantizada que no pueda ser vista o modificada por algún agente, digamos, indeseable. Y por otro lado, un canal se denomina como asegurado cuando se lo prepara para que el canal inseguro se transforme, aunque sea temporalmente, en un canal seguro. Y eso se logra gracias a la criptografía. O sea, la criptografía permite transformar canales inseguros en canales seguros, ¿no? Bueno, justamente los protocolos que se emplean en Internet, como el TLS 1.2 o el más reciente TLS 1.3, antiguamente era el protocolo SSL versión 3, se dedican justamente a generar canales asegurados. Un ejemplo es una VPN, o sea, Virtual Private Network, ¿no? Entonces, ahí se establece algo así como un enlace punto a punto asegurado. Y acá tenemos un gráfico muy simple que nos muestra en el centro un canal inseguro y cómo el emisor transforma texto plano en texto cifrado, que es el que circula por el canal inseguro, y que es recuperado en la otra punta por el receptor. El procedimiento de pasaje de texto plano a texto cifrado requiere un protocolo y una primitiva. Y por el otro lado, la recuperación, idem, ¿no? Tanto la encripción como la desencripción son funciones y de alguna manera tienen que ser reversibles, o sea, hay una función de ida que transforma el espacio de textos planos en textos cifrados con ayuda de una clave, y esa función tiene que ser capaz de devolver el texto plano a partir de un cifrado, porque si no, evidentemente se perdería la información. Y la seguridad del criptosistema, y esto ya lo mencionamos en la parte inicial, conviene repetirlo, en general hay que atenerse al principio de Kerckhoff, que nos dice que la seguridad de un sistema criptográfico debe residir exclusivamente en mantener en secreto las claves, ¿no? Mantener el secreto de las claves. Cualquier otro mecanismo que trate de ocultar el método es potencialmente inseguro. Y es lo que se conoce como seguridad por oscuridad, y que es una tendencia que, digamos, cada vez se emplea menos, y digamos, es absolutamente desaconsejable seguir esta característica.
El problema de la seguridad por oscuridad es que nosotros nunca estamos seguros si el método ya no cayó en manos del oponente, ¿no es cierto? Hacker, espía o lo que sea. Y en cuanto el método es conocido, la seguridad desaparece, ¿no es cierto? Y eso es justamente una de las características de la esteganografía, que maneja seguridad por oscuridad, pero nosotros no estamos seguros si alguien no está en el medio conociendo exactamente y puntualmente cómo es que se almacena la información esteganográfica. Definimos como sistema quebrable a un sistema criptográfico para el cual se puede recuperar así en forma sistemática, ¿no es cierto? No en forma casual, sino en forma sistemática el texto plano a partir de los cifrados en desconocimiento de la clave. Por supuesto, si uno tiene la clave, acá no estamos hablando de un quiebre, es una recuperación de mensaje. Pero cuando uno puede recuperar el texto plano a partir del cifrado sin conocer la clave, estamos hablando de un sistema quebrable. Y un criptosistema se considera quebrado si este sistema de quiebre ya es de conocimiento público. O sea, en el momento que el sistema de quiebre se transforma de conocimiento público, los criptosistemas se abandonan porque se los considera quebrados. Respecto a los ataques, los clasificamos, los ataques criptoanalíticos, ¿no es cierto? O sea, el objetivo, en general, un ataque criptoanalítico, ¿qué trata de hacer? Trata de encontrar la clave de un cifrado particular o directamente encontrar la forma de recuperar cualquier clave bajo cualquier circunstancia, en desconocimiento previo de la misma. Y ahí tenemos una serie de niveles de ataques criptoanalíticos. El más elemental es cuando hay totalmente ausencia de datos. Esto sería simplemente si uno intercepta una cadena binaria en Internet, supone que eso está cifrado, pero no tiene ninguna idea ni siquiera del criptosistema que se empleó para cifrar, ¿no es cierto? Entonces, ahí prácticamente el atacante se encuentra totalmente desarmado para ingresar y recuperar textos planos. Ahora, lo habitual es que uno conozca el método, pero dispone solamente de un texto cifrado. Entonces tiene que aplicar lo que se conoce como fuerza bruta. ¿Qué es la fuerza bruta en criptografía? Es hacer una exploración sistemática del espacio de claves. O sea, buscar dentro del espacio de claves, probando por tanteo, uno por uno, hasta hallar la correspondiente clave que permita descifrar. Después, mejora el ataque si uno tiene idea, aparte del texto cifrado, cuál es el texto plano que le dio origen. O sea, conocemos el método, conocemos el texto cifrado y el correspondiente texto plano, ¿no? Esto nos tira eventualmente información, a menos que el criptosistema tenga lo que se conoce como seguridad semántica, ¿no? La seguridad semántica justamente bloquea esto. Pero bueno, entonces es un poquito más específico para tratar digamos, en una discusión un poco más avanzada. Después, si uno tiene posibilidad de acceder al motor de cifrado, o sea, si tiene el motor del criptosistema empleado, donde la clave ha sido precargada o hardcodeada de alguna manera en el sistema, el atacante no conoce la clave, pero sí tiene la posibilidad de usarla. O sea, yo puedo usar una clave en desconocimiento de cuál es su contenido. Y a esto se refiere el ataque de plano elegido. Yo puedo elegir
textos planos y cifrar con una clave desconocida y ganar información acerca de la clave haciendo tanteos de este tipo. Acá interviene otro tipo de seguridad conocida como la imposibilidad o la no maleabilidad de los mensajes cifrados, ¿no? Entonces, la maleabilidad se refiere a que yo no puedo estar manipulando los textos cifrados aún desconociendo cuál es la estructura interna para lograr información de las claves que se han empleado. Y por último, el ataque más potente es el de cifrado elegido. Acá también estamos en posibilidad de tener un sistema con la clave desconocida, pero cargada en el sistema, y en el cual nosotros podemos elegir o textos planos o textos cifrados para recuperar texto plano o introducir un texto plano para generar un cifrado correspondiente. Bueno, acá existen distintos estándares de seguridad vinculados con los ataques de cifrado elegido. Los actuales se refieren a la indistinguibilidad de dos mensajes similares que han sido cifrados con un mismo sistema. Si el atacante no es capaz de distinguir entre ambos, donde hay solamente dos posibilidades, en ese caso el sistema se lo considera seguro. Y eso está vinculado con seguridad semántica también, ¿no? Así que acá hay toda una chorrera, por así decirlo, de normas y estándares establecidos para cuantificar la eficacia de un criptosistema contra los ataques de cifrado elegido. Después, esto es un ideal, el criptosistema computacionalmente seguro. ¿Cuándo se lo considera computacionalmente seguro? Cuando lo mejor que podemos hacer con el criptosistema es atacarlo por fuerza bruta, que como dijimos es una cuestión de tanteo. Pero imagínense que si estamos trabajando, por ejemplo, con claves de 128 bits, 128 bits representa un total en el espacio del orden de 10 a la 38. Imagínense, un 1 seguido de 38 ceros, y habría que hacer esa cantidad de tanteo. Aún operando en forma paralela o masivamente paralela, haciendo tanteos a razón de 10 a la 20 claves por segundo, lo cual es absolutamente imposible, no alcanzaría la edad del universo, que es del orden de 10 a la 17 segundos para quebrar el sistema. O sea que, evidentemente, uno puede incrementar los tamaños de las claves de tal manera que el ataque de fuerza bruta no tenga ningún tipo de eficiencia. Voy a poner un ejemplo muy trivial para que me entiendan con esto. Supongamos que yo tengo un criptosistema que utiliza claves de 2 bits. ¿No? Ustedes saben que un bit es un 1, un 0, y 2 bits será un 00, 01, 10, 11. Hay 4 posibilidades cuando hay 2 bits. Imagínense lo que sería la resistencia contra un ataque de fuerza bruta con ese criptosistema. Lo único que tengo que hacer es probar 4, mejor dicho, solamente 3 de esas combinaciones, y alguna de esas nos va a dar la clave correspondiente, ¿no? Si no, uno puede quebrar un criptosistema por fuerza bruta si el espacio de claves es suficientemente reducido. Ahora, una cosa es trabajar con un espacio de 4 claves y otra con un espacio de 10 a la 38, ¿no es cierto? Bueno, acá hay muchas consideraciones todavía para hablar. En lo que se refiere a computacionalmente seguro en ambiente clásico y computacionalmente seguro en ambiente cuántico, ¿no? La aparición de las computadoras cuánticas
de alguna manera revolvieron el avispero y han permitido que sistemas que hoy día se consideran computacionalmente seguros dejen de serlo. Pero bueno, esto es todo un capítulo nuevo. ¿Cómo está organizada entonces? ¿Cómo se organizan los criptosistemas actuales? En dos grandes categorías: los que operan con clave secreta y los que operan con clave pública. Clave secreta se refiere a criptografía simétrica. Y la criptografía simétrica, como vamos a ver después en una placa, se refiere a que se emplea prácticamente la misma clave para encriptar que para desencriptar, o por lo menos entre ambos hay una relación funcional conocida que permite derivar rápidamente a partir de una clave de encripción la clave de desencripción. En cambio, el sistema de clave pública trabaja con lo que se conoce genéricamente como criptografía asimétrica, porque acá se emplean dos claves, ¿no? Una de las claves se usa para encriptar y la otra clave para desencriptar. Asimismo, la criptografía asimétrica tiene dos grupos de criptosistemas. Uno se conoce como cifradores de flujo y los otros como cifradores de bloque, ¿no? Después volvemos sobre este tema. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que sería la parte diferencial entre la criptografía simétrica y la asimétrica. Bueno, la criptografía simétrica, como está puesto ahí arriba, emplea una clave para transformar el texto plano en cifrado, que estaría en el medio, y utiliza la misma clave o algo fácilmente derivable de la anterior para abrir y obtener el texto plano. En cambio, en el cifrado asimétrico siempre aparecen en el asimétrico las claves de a pares, ¿no? Es como que aparecen dos claves en forma paralela. Una de ellas se usa para cifrar y la otra para descifrar. Ese sería el uso más elemental que tendría la criptografía asimétrica para el tema de la confidencialidad. Bueno, acá tenemos representado justamente con la criptografía asimétrica dos entidades que normalmente en criptografía, no sé de dónde salió esto, pero bueno, se le asigna a las entidades legítimas los nombres de Alice y Bob, ¿no? Alice porque empieza con A y Bob porque empieza con B, ¿no? Después los españoles lo traducen como Ana y Bernardo o algo por el estilo, pero tradicionalmente en todo el mundo, cuando hablamos de Alice y Bob, estamos hablando de dos entidades, normalmente un emisor y un receptor legítimo, que están operando a lo largo de un canal. Bueno, cada uno de ellos, en el caso de la criptografía simétrica, posee una clave que vamos a llamar privada y otra pública. La pública se puede publicar en el diario, o sea, la pueden dar a conocer sin ningún tipo de problema. Y la privada tiene que ser absolutamente resguardada, ¿no? Secreta, en poder del dueño, exclusivamente. Y bueno, con este doble juego de llaves se puede establecer justamente una comunicación asimétrica. Acá volvemos a ver lo que es la criptografía asimétrica, un canal de comunicación con un emisor y un receptor, ¿no? En este caso el emisor parece ser Bob y la receptora Alice. Y hay un algoritmo que está ahí en el medio, que es justamente la primitiva, ordenada por un protocolo adecuado, pero es una primitiva que con el uso de una misma pieza de información conocida como clave, transforma el texto plano en texto cifrado. Después la misma clave es empleada o compartida
entre Alice y Bob, ¿no? Comparten esa clave de tal manera de que se pueda recuperar el texto plano si se conoce la clave correspondiente. En cambio, en la criptografía asimétrica, tenemos otra vez el ejemplo del mensaje, en este caso Bob, el emisor, y Alice, la receptora. El mensaje es transformado, y esto hay que tener cuidado con esto, ¿no? Es transformado con la clave pública del receptor. Obviamente la clave privada del receptor la tiene que desconocer el emisor, porque esa se resguarda y la tiene solamente el dueño. Pero bueno, la clave pública, que es justamente la que conoce todo el mundo, puede servir para cifrar una información, o sea, pasar texto plano a texto cifrado, que es recuperada a través del uso de la clave privada del receptor. Ustedes la criptografía asimétrica se la tienen que imaginar como una caja fuerte con dos cerraduras, o sea, dos llaves diferentes. Con una cerradura, uno puede abrir la caja fuerte, introducir información y cerrarla con una llave. Pero esa llave no permite después abrir esa información. Para abrirla hay que usar la segunda cerradura con la clave privada del que está recibiendo el mensaje, ¿no? Esa sería la figura que representa este procedimiento. Después habíamos hablado que la criptografía asimétrica tiene dos modalidades: el cifrado en bloque y el cifrado en flujo. ¿Cuál es la diferencia? En el cifrado en bloque, el texto plano se organiza en paquetes, todos de igual longitud, en paquetes de bits con una determinada longitud y que son transformados paquete a paquete con el algoritmo correspondiente, como está marcado ahí arriba, en el cifrado de bloque. En cambio, en el cifrado de flujo, la transformación se hace bit a bit. O sea, directamente cada bit de texto plano, a través de un bit de clave, se transforma en un bit de texto cifrado. Por supuesto que todo esto tiene que ser reversible. O sea, las flechas que van de arriba para abajo, que van de izquierda a derecha, tienen que poder trabajar en reversa. O sea, de abajo hacia arriba o de derecha hacia izquierda. Bueno, acá hay un arquetipo, el primer estándar criptográfico generado por el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología, que es el NIST en Estados Unidos, generó un estándar que simplemente es la primitiva y su protocolo escritos con todo detalle, de tal manera que no dejen dudas al futuro usuario, ¿no? Eso es un estándar. Y desde ya que los estándares que emite la NIST se han transformado como estándares de facto, o sea, aprobados directamente por ningún organismo internacional o nacional fuera de Estados Unidos, pero que han sido adoptados mundialmente. Y el primer estándar, que nace en la década del 90, se conoce como DES, Data Encryption Standard, ¿no? Esa sería la abreviatura del DES. Y el DES se caracteriza, como muchos otros criptosistemas, por operar en una serie de ciclos con estructura equivalente o prácticamente idéntica, que se conocen como rounds, ¿no? Como el round de boxeo. Por ejemplo, en el caso del DES,
se transforma el texto, el bloque, es un cifrador de bloque, no es un cifrador de flujo, es de bloque. Transforma un bloque de 64 bits en un bloque cifrado de 64 bits. Y lo hace a través de 16 rounds, como está más o menos ilustrado en el esquema de la derecha. Es un flujograma. Bueno, y en cada uno de los rounds se emplea una derivación de la clave de este sistema, que es de 56 bits. Bueno, lamentablemente esto, que en la época donde apareció parecía absolutamente seguro e inexpugnable, ha sido totalmente quebrado a los fines de la década del 90 y han obligado a la NIST a desarrollar un nuevo estándar. La forma de quiebre está basada, no es directamente esto, pero está basada en una técnica de ataque conocida como criptoanálisis diferencial, ¿no? No me quiero meter acá con detalles más específicos, pero en el fondo es un ataque que trata de correlacionar las entradas a el DES con las salidas correspondientes. Y lamentablemente este algoritmo posee alta correlación de entrada-salida y eso le ha costado su quiebre, ¿no? Al principio se lo quebró y a partir de ese momento se supone que se dejó de usar, lo cual no es absolutamente cierto, porque hoy día sobrevive incluso en nuestros cajeros automáticos, en las ATM, a través del transporte de los pines, por ejemplo, que se hacen a través de DES. Bueno, esto también es una cosa interesante de la criptografía, que cuando está basada en hardware o cuando hay hardware de por medio, el costo de reposición en obsolescencia tecnológica es altísimo. Entonces, muchas veces los que poseen esto deciden seguir adelante con lo que tienen a mano, a pesar de que saben de que es potencialmente quebrable. Bueno, entonces, esto es lo que le ocurrió al DES. Y esto obligó a la NIST a desarrollar un nuevo estándar en reemplazo del desconocido, como el AES, ¿no? Ustedes cuando lean AES, Advanced Encryption Standard, es un sistema que nace como resulta de un concurso abierto que se hizo en Estados Unidos con una serie grande de postulantes, en los cuales se estudió justamente la confiabilidad, la seguridad, la flexibilidad del uso de la programación, velocidad operativa y todo lo demás. Y bueno, resultó ganador uno de estos algoritmos conocidos como Rijndael, que desde el año 2002 se comenzó a utilizar en todo el mundo, ¿no? Es prácticamente hoy día es el algoritmo estándar, y diría prácticamente el único, o por lo menos en el 90 y pico % de los sistemas implementados criptográficos en el mundo, si trabajan en simétrico, se trabaja con AES. Bueno, el esquema de la AES también responde al paradigma o al modelo de rounds, ¿no es cierto? Rounds sucesivos, en donde la información es transformada a través de una serie de pasos matemáticos, ¿no? Que en primera instancia no nos vamos a meter en eso, simplemente mencionar
de que opera con una serie de rounds, es un cifrador de bloque, la longitud del bloque en este caso es de 128 bits. Normalmente se trabaja siempre con potencias de 2, ¿no es cierto? O sea, cuando ustedes ven 64, 128, 256, 512, esos números no son casuales, son potencias de 2. ¿Por qué? Porque la arquitectura de las computadoras digitales en su, digamos, en su configuración actual permite operar en forma muy eficiente cuando los datos están representados en forma binaria, ¿no? O sea, utilizando unos y ceros. Bueno, esto es lo único que vamos a decir por ahora. Y para que tengan una idea de lo que significa quebrar un criptosistema por fuerza bruta, acá tienen una representación de la cantidad de combinaciones que se generan cuando se trabaja con claves de distinta longitud, ¿no? En este caso, vamos desde lo que es un bit, o sea, un 1, un 0, que esto es trivial, lógicamente, o sea, un ataque de fuerza bruta contra una clave de un bit es solamente una de dos posibilidades, o sea, esto es, no, digamos, no tiene ningún tipo de seguridad acoplada. Pero a medida que aumenta la cantidad de bits de la clave, el número de combinaciones crece. Y justamente acá en el cuadro de la derecha, ustedes ven que para claves de distinta longitud, ¿cuál sería el tiempo necesario para quebrarlo? ¿No? Una clave de 56 bits se quiebra en 400 segundos, pero una clave de 256 bits por fuerza bruta, estamos hablando siempre, llevaría, en el mejor de los casos, 10 a la 56 años, lo cual es una monstruosidad. Consideremos que la edad del universo, medida en segundos, es 10 a la 17, lo que equivale a 10 a la 10 años, 10 elevado a la 10. Y acá estamos hablando de que se tardaría para quebrar un criptosistema de 256 bits, si no posee fallas algorítmicas, por medios clásicos se tardarían 10 a la 56 años, ¿no? Esto le da una idea de cuál es la eficacia de cada uno de estos algoritmos. Después, respecto a la criptografía asimétrica, podríamos decir que hasta hace pocos años el estándar de facto mundial era un criptosistema conocido como RSA, ¿no? El sistema RSA responde a las iniciales de los autores. En realidad tampoco son los autores, hay toda una historia metida en el medio de espionaje, etcétera, en lo que desarrolló Rive Shamir Edelman, ¿no? Tuvo mucho que ver otro criptógrafo estadounidense que es Hellman, y para mejor se conoció recientemente de que este sistema, el mismo sistema, fue desarrollado por la inteligencia británica aproximadamente unos 12 años antes que lo redescubriera este equipo, Rive Shamir y Edelman. Bueno, en este caso, acá aparece una cuestión central para la criptografía asimétrica, que es la existencia de funciones de una vía o funciones trampa de una vía, como se los conoce habitualmente en criptografía. Una función de una vía es alguna representación que sea fácilmente computable en una dirección, pero al querer revertirla,
se vuelve extremadamente difícil. Eso es una función de una vía. Es como meterse en una ratonera. Es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Y esto es exactamente igual. En particular, la función de una vía que utiliza el RCA es el de la multiplicación de enteros y el problema de la factorización de enteros. Es muy fácil con una computadora digital multiplicar números gigantescos, por ejemplo, números de 1024 bits, que serían algo así como números que tienen 306 o a 300, sí, 306 dígitos decimales, ¿no es cierto? 10 a la 306. Son números muy grandes. Bueno, si tomamos dos primos de ese tamaño y lo multiplicamos, prácticamente en fracción de segundos obtenemos el producto. Pero si nos dan el producto, ¿no?, y nos piden descomponerlo en los dos primos que lo han generado, la cuestión en computadoras tradicionales o clásicas es una cuestión prácticamente imposible. Todo esto depende, por supuesto, del tamaño de los números primos, que son los que determinan la mayor o menor dificultad que posee este tipo de función de una vía. ¿Y por qué se lo conoce como función trampa? Porque si un criptosistema tuviese estrictamente esta configuración, entre una ida fácil y un regreso difícil, el que cifra la información lo hace rápidamente, pero el problema que se enfrenta el receptor es que tiene el mismo problema que cualquier otro atacante. O sea, ¿cómo hace para recuperar la información? En general hay que asumir que una vía está vinculada con la clave pública, que es la vía fácil, por así decirlo, y la clave privada está vinculada con la vía difícil. Por supuesto que en desconocimiento de esa clave privada la cuestión se hace extremadamente complicada, pero la clave privada actúa como una información trampa, porque le pone una trampa al sistema, permite que el regreso sea también fácil, pero solamente para los que poseen esa información trampa, que sería la clave privada. Bueno, en general, lo que pasa, acá hay una representación en un gráfico de coordenadas del tamaño de los números, distintos tamaños de números, y el tiempo de cómputo necesario para generar, por un lado, la multiplicación, que es la vía fácil, o sea, transformar un producto de dos primos en un módulo, un n compuesto, y por el otro lado el problema de la factorización. La factorización es la descomposición de ese número n en los dos primos, que justamente es como que la clave pública genera la multiplicación y la clave privada, de alguna manera, ejecuta el paso de la factorización, ¿no? Está vinculada con la factorización. Y acá se ve que el tiempo de cómputo vinculado crece en forma exponencial con el tamaño de los primos involucrados. En cambio, la multiplicación se mantiene acotada. Bueno, esto es un intento de presentarles al algoritmo de RCA sin usar números, lo cual es por lo menos llamativo, ¿no es cierto? Pero la idea es la siguiente. Nosotros encontramos primero dos primos, cualesquiera, ¿no? Ante todo, ¿qué son los números primos? Son aquellos números que solamente son divisibles por el número 1 y por sí mismos. ¿No? Es un número primo. Entonces encontramos dos primos de tamaño suficientemente grande y los multiplicamos y obtenemos lo que conocemos como el n o el módulo de RCA.
Y se computa una función muy simple, que ahí está representado con la letra phi, que es cada uno de los primos restándole un 1, se multiplican entre sí, y ese número phi, que por supuesto también es secreto, permite obtener una clave pública, un determinado número que se mantiene como relativamente primo con ese número phi. O sea, eso es, digamos, después vamos a hablar un poquito de la matemática en alguna clase posterior, pero para aquellos que tienen un poco de conocimientos, esto se refiere a que E tiene que ser coprimo con phi, o sea que el máximo común divisor tiene que ser 1 entre esos dos números. Y por último, a través del cálculo de una inversa multiplicativa, que también es todo un término que hay que explicarlo, pues es una operación de la aritmética modular, se obtiene la clave privada. Entonces, para cifrar, se hace una exponenciación del mensaje, MSG sería el mensaje en claro, se lo eleva a la potencia E, y en este caso E se transforma en la clave pública, y esa potencia que se reduce en función del número n, ya vamos a ver cómo, se transforma a través de una nueva potencia con la clave privada, que sería D, la clave de desencripción, se transforma en el texto plano correspondiente. Acá se ve que justamente ese exponente D es la trampa de la función de una vía correspondiente a la factorización. Bueno, y este es el procedimiento en general de lo que sería el RCA, ¿no? Sin entrar todavía en el manejo numérico. Y esto es lo que se utiliza básicamente, o se utilizaba básicamente para todo lo que se refiera a el intercambio de información confidencial en redes inseguras. En general, aquel que quiera, por ejemplo, acá hay, a la izquierda hay un cliente, a la derecha hay un servidor, un cliente que requiere mandarle información confidencial al servidor, le pide la clave pública. Una vez que tiene la clave pública, encripta el mensaje y se lo manda al servidor. Y el servidor abre la información usando la clave privada correspondiente, ¿no? Así que este es el procedimiento elemental básico del cual hemos hablado. Y bueno, haciendo un poco honor a los usos del tiempo, voy a cortar acá en esta placa 36 y seguiremos adelante el viernes que viene con el tema que siga. Así que lo que voy a hacer acá es cortar la compartición y cortar la grabación. Como siempre, las clases grabadas van a parar al repositorio de YouTube que yo les distribuí.